Grabar. Bueno, bienvenidas, bellezas, las que están en vivo, las que se lo van a ver en grabación. Hoy vamos a ver, estamos viendo, no les había dicho esto, pero estamos viendo varios pasos que en la iglesia en la que asisto lo llaman el camino a la plenitud. Entonces son como esos pasos esenciales del cristianismo. Por eso hemos hablado de el Espíritu Santo, ahora vamos a hablar de el bautismo. Son como estos elementos esenciales de por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos. Y hoy vamos a hablar de ese bautismo en agua. Y les voy a compartir hoy una presentación. Por aquí, compartir. Hola, Josie. Bueno, llegaste aquí justo a tiempo. Vamos a compartir sobre el bautismo. En resumen, les estaba comentando que estamos viendo unos pasos que son como los esenciales de nuestra fe cristiana. Entonces estuvimos viendo el Espíritu Santo, ahora vamos a ver el bautismo y también vimos el ayuno. Entonces son esos elementos esenciales para nuestro caminar con Jesús. Y hoy el turno es el del bautismo en agua. Bautismo viene de la palabra baptizo, que significa sumergir, estar totalmente mojado, lavar, bañar, cubrir totalmente, ¿sí? Y el único requisito es que la persona ya haya aceptado al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Es realmente lo único que necesitamos para decir, nos vamos a bautizar. Yo sé que acá, yo sí, sobre todo tú, y hay muchas chicas que también vienen de un contexto católico donde se bautizan a los bebés. Yo fui bautizada bebé. Y en el cristianismo es donde más vemos, en el cristianismo evangélico, protestante, es donde más vemos que las personas se bautizan ya como una decisión adulta, ¿cierto? Entonces, como que en ese momento no me quiero enfocar no, o sea, mi intención no es convencer, mi intención es traer la Biblia aquí, analizarla juntas y que ya cada una diga, ok, me gusta esto, entiendo esto, por qué hago esto y que se lleve lo que mejor le sirva para su caminar con Jesús, porque finalmente, independientemente de si lo hiciste bebé o si lo estás haciendo ahora adulta, como una decisión adulta, independientemente de eso, vamos a ver el objetivo del bautismo que estamos declarando cuando nos bautizamos y corregir nuestro caminar, ¿sí? Volver a alinearnos más a Dios. Ese es el objetivo principal de esta sesión. Y la pregunta es, ¿por qué nos bautizamos? Lo primero es, Jesús lo ordenó. Y como nosotras estamos buscando seguir sus pisadas, parecernos más a Él, caminar más en su voluntad, entonces pues sabemos que no es una sugerencia de Jesús, ¿sí? No es como, bueno, si ustedes quieren, hagan esto. No, sino que fue una orden, fue una instrucción que Él dio y dice muy bien. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Instruyó el bautizo. Es algo que él indicó, ordenó y lo que vemos luego es que los apóstoles lo practicaron, ya lo pusieron en práctica y lo empezamos a ver. Aquí se me quedó el versículo del mismo. Les debo el versículo. Hola, mi querida Val. Contexto, estamos hablando del bautismo y en este momento de por qué lo hacemos, ¿sí? Y que independientemente de si ya lo han hecho bebés o ya lo hicieron, la idea es entender profundamente qué significa para que cada día estemos alineándonos a esa decisión que ya tomamos, ¿sí? O a ese bautismo que ya nos hicimos. Y si no lo has hecho, pues que puedas tener plena conciencia y pleno conocimiento de por qué lo vas a hacer, ¿cierto? Entonces, justo acabamos de empezar, por eso me devuelvo un poquitito. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos bautizamos? Porque Jesús lo ordenó, no fue una sugerencia. Y luego vemos que los apóstoles lo practicaron. Este no es el versículo que dice Mateo 28-29, se me quedó el mismo.
pero luego vemos en Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que empezaron a cumplir esa orden dada por Jesús de bautizar. Y en esa primera predicación de Pedro dice, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, nos bautizamos porque Jesús lo ordenó y los apóstoles vemos que lo practicaron y hoy en día pues nosotros seguimos esa instrucción. Y ahora vamos a ver mucho más profundamente de, no solo porque Jesús lo dijo, que ya sabemos que si Él lo dijo es muy beneficioso para nuestras vidas, pero también como que esto que implica a nivel espiritual y también qué implica para nuestra vida. Vemos esto de que los apóstoles lo practicaron y en Hechos es donde empezamos a ver en el primer discurso de Pedro, bautícese, aquí señalé donde justo dice bautícese, luego en Hechos 8:12 cuando Felipe estaba en Samaria, se bautizaban hombres y mujeres, luego Pedro y los gentiles allí fueron bautizados, luego cuando Pablo estaba en Éfeso fueron bautizadas más personas, entonces vemos que se siguió haciendo y que fue algo demasiado importante, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede espiritualmente en el bautismo? Ustedes saben que aquí hay muchos estudios bíblicos, sí, y cada uno tiene su esencia. Yo soy una persona que funciona mucho de entender por qué las cosas, ¿sí? No soy capaz de hacer algo si no entiendo. Creo que a veces me paso de preguntona, es como, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué esto? Esa curiosidad es muy buena porque nos lleva a investigar, a averiguar, a llegar al hebreo, ¿cierto? Pero no controlada muy bien puede llegar al punto de que caminemos solo por fe, solo por vista y no por fe, nos puede jugar una mala pasada. ¿Y por qué dije esto? Porque me gusta coger los versículos y estudiarlos. Por eso a veces no nos movemos de un versículo, pero sacamos mucha riqueza de ahí. Y si tú también eras de las que te gusta como llenar esos huequitos de, pero ¿por qué esto? ¿Y qué pasa? Y cuéntame más, pues bienvenida, estás en el lugar correcto. Entonces vamos a estudiar esta pregunta de qué sucede espiritualmente en el bautismo. Y resulta que hay que entender que había un antiguo pacto y luego un nuevo pacto. Sí, en el Antiguo Testamento había un antiguo pacto y desde ahí ya se anunciaba que iba a venir un nuevo pacto. Yo sé que ustedes son mujeres que abren sus Biblias, que las están estudiando y que a veces un impedimento es que no entendemos muy bien lo que quieren decir, ¿sí? Y poco a poco, pues el Espíritu Santo nos va ayudando en la lectura, nos va dando la revelación a medida que perseveramos, pero yo te quiero hacer las cosas un poco más fácil y yo sé que a veces lo que les comparto puede ser un poquito complicado, pero estoy segura que luego cuando se siente con su Biblia van a decir, ah, ya entiendo esto, esto fue lo que ya vimos. Y esta es la invitación a que si hay algo que no lo entiendan, no, y sigan perseverando, que luego, por ejemplo, esta semana me pasó que entendí algo que me habían explicado hace un año. Y fue como, ah, ya por fin entiendo completamente. Entonces, pues este caminar es de una meta constante. Lo más importante es, aparezco todas las semanas a aprender de Dios, todos los días lo busco, ¿sí? Más que hoy obtuve toda la revelación y ya, estoy lista. Entonces vamos a estudiar qué sucede espiritualmente en el bautismo. Resulta que antes, en Génesis, literal desde el inicio, Dios estaba diciendo a Abraham, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. El tema de la circuncisión, cuando leemos sobre todo el Antiguo Testamento, no, incluso en el Nuevo, porque se refieren al Antiguo para hacer la diferencia del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, es un tema bastante clave que hoy que lo entiendas, cuando leas tu Biblia va a ser mucho más fácil. ¿Y qué es lo que quiero que podamos rescatar de acá? Vamos a ver esas partes que puse en otro color y eso nos va a dar la respuesta, lo vamos a estudiar ahí profundamente. Resulta que Dios le está diciendo, este es mi pacto. Entonces, esa es la primera respuesta que vamos a ver. ¿Cuál era ese pacto? El pacto es, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Punto. Sencillo. Ahora, resulta que hay otra parte que dice,
este es el pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. La palabra clave aquí es que guardaréis. ¿Qué es guardar el pacto? Es vivir conforme a esa relación que Dios ha establecido con nosotros, que Dios espera de nosotros, que le amemos, que le obedezcamos, que seamos fieles. Eso es guardar el pacto. Y ahora vamos a ver esta parte. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Entonces, esta era la circuncisión, era el acto visible que mostraba que alguien pertenecía a ese pueblo del pacto. Entonces tenemos varias cosas. Tenemos un acto visible, una señal externa, que era la circuncisión, que demostraba que pertenecía a ese pacto, que era que Dios iba a ser el Dios de ellos y ellos iban a ser el pueblo de Dios, ¿cierto? Pero había algo importante, dice que guardarán el pacto. Entonces, esto nos habla de que no bastaba solo con que se circuncidaran los hombres, sí, que es que le cortan el prepucio, ¿cierto? No bastaba con la señal externa, había que guardar el pacto. Esto era el antiguo pacto con Dios. ¿Hasta ahí estamos claras? Sí, un uno, sí estamos claras de que había una señal externa, pero necesitaba también una transformación interna, había que guardar el pacto internamente. Y resulta, listo, estamos claras, y resulta que desde Jeremías, que está en el Antiguo Testamento, se anunciaba un nuevo pacto. Dice, haré un nuevo pacto. Ahí decía más cositas, lo puse más corto de lo que más nos interesa en este momento y dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por su pueblo, por pueblo. Si lo vemos acá, es el mismo pacto, es yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, pero ahí Dios estaba anunciando, haré un nuevo pacto. ¿Qué vemos luego ya en el Nuevo Testamento? Lucas 22:20 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que la muerte de Jesús en la cruz inauguró ese nuevo pacto. Y aquí ya entonces, por eso muchas cosas que se hacen en el Antiguo Testamento, ya hoy no las hacemos. Por ejemplo, la circuncisión ya no es un requisito para el pacto de la circuncisión, sino que como hay un nuevo pacto que se da gracias a la muerte de Jesús en la cruz, entonces ya no se tiene que hacer. Y vamos a ver esto como en la práctica, en el día a día, cómo lo aterrizamos, ¿sí? ¿Qué significa ese pacto de hoy y que se inauguró gracias a Jesús? Eso quiere decir que gracias a la obra de Jesús en la cruz, nuestros pecados son perdonados, podemos acercarnos a Dios, recibimos un nuevo corazón, al Espíritu Santo, una nueva vida, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Sí, y todo eso no ocurre porque nosotras somos las mejores, las más aplicadas o porque hicimos algo para merecerlo, sino porque Jesús lo hizo posible. Entonces, ¿qué es importante acá? Que Dios es quien establece el pacto, ¿sí? No, o sea, nosotros, por el hecho de circuncidarse en ese momento o que ahora es el bautismo, no estamos creando el pacto, sino que estamos demostrando que estamos aceptando ese pacto, sí, estamos aceptando ese regalo de la cruz. Y eso antes que se hacía con la circuncisión, hoy se hace con el bautismo. Esa es la relación. Y te va a servir mucho para cuando leas el Antiguo Testamento, porque vas a leer de la circuncisión. E incluso cuando lees en el Nuevo Testamento, Pablo, las cartas de Pablo mencionan que ya no se necesita una circuncisión, lo vamos a ver acá. Entonces ya ahí puedes leer y decir, "Ah, ya entiendo este tema". Y por eso puse acá el paralelo. Hay una relación entre estos dos y es que la circuncisión en el Antiguo Testamento era la señal de pertenencia al pueblo de Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento y hoy en día lo que vivimos, el bautismo es justo esa declaración pública, esa señal externa de que ahora pertenecemos a Cristo, de que hemos decidido seguirle y queremos vivir en obediencia a Él. Entonces vemos, ya sabemos antes qué se requería y ahora lo que el bautismo significa. Y ahora vamos a entrar más profundo en qué significa el bautismo.
Lo vemos en Romanos 6:1-7, dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en nueva vida. Entonces, el significado del bautismo es muy lindo porque el entrar al agua significa el morir, morir a nuestra antigua vida, a nuestro yo pecaminoso, egocéntrico, egoísta. Es morir y luego cuando somos sumergidos en el agua es el símbolo de ser sepultados, como también Cristo fue sepultado, y luego el salir del agua es resucitar. Y es el volver a nacer para tener una nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo propósito, unas nuevas intenciones. Eso es lo lindo y hermoso del bautismo, es muy simbólico y finalmente sí habla de nosotros, de yo muero, nazco para una nueva vida, pero hay una parte que solemos dejar de lado y es que nos hacemos partícipes de eso que Jesús vivió, ¿sí? Con el bautismo nosotros declaramos que nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esto en palabras más aterrizadas al día de hoy, lo que significa el yo identificarme con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es que yo estoy declarando de que ya no quiero vivir para mí, vivo para Cristo, estoy muriendo a mi vieja vida y quiero caminar en la nueva vida que Jesús tiene para mí. Ya no quiero seguir siendo mi propia autoridad, mi propia fuente de confianza. Ya no quiero vivir según mis deseos, sino tus deseos. Quiero que Él dirija mi vida, pertenezco a Él, ya el pasado no me define, realmente significa demasiado ese morir y ese nacer de nuevo y que tiene consecuencias prácticas en el día a día, ¿sí? Es eso de ya no vivo yo, no que Cristo vive en mí, ¿sí? Más ahora vive Cristo en mí. Eso es lo que nosotros estamos declarando, que ya no nos manejamos solos, que ya no hacemos lo que se nos venga en gana porque sí, sino que tenemos ahora ese temor de Dios y el hecho de que hoy lo hagamos es esa declaración externa, esa señal, por eso hablaba de la circuncisión y les conté así toda la historia, porque es esa declaración de lo que creemos, de que recibimos el regalo de Jesús, porque aquí hay algo que me parece muy lindo y es como cuando alguien te da una boleta para ir a un concierto, ¿sí? Si tú vas al concierto, no es que tú compraste la boleta, es que tú aceptaste el regalo de esa boleta que te dieron, ¿cierto? Y eso mismo pasa con el bautismo. No es que nosotros estemos comprando poder entrar al cielo, no es que nosotros estemos comprando el amor de Dios, sino que estamos aceptando el regalo de Jesús en la cruz y entonces nosotros estamos declarando públicamente que aceptamos. Sí, es como ir al concierto. Cuando vas, pues estás mostrando que aceptaste ese regalo. Lo mismo acá, aceptamos el regalo de Jesús, de morir por nuestros pecados, de darnos ese acceso directo al Padre y declaramos esto con el bautismo. Es esa señal externa hoy en día. Entonces, el bautismo es símbolo e identificación espiritual con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero al mismo tiempo es una declaración pública de fe y obediencia. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, lo entendemos, entendemos ya de dónde viene, corazoncito, listo, súper. Entonces, ¿qué significa morir a la antigua vida? Significa que ya no estamos gobernados por nuestro viejo yo. Antes el centro de nuestra vida era lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que me conviene, lo que me da placer, lo que me hace sentir importante. Pero cuando nos unimos a Cristo, comienza un proceso donde ya nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que aprendemos a vivir para Él. Por eso el bautismo y yo muero a esa antigua vida realmente. Ay, es una transformación tan preciosa que les confieso acá que yo no la he podido vivir porque estoy esperando poder bautizarme con el pastor, pero es que él vive en Costa Rica y no he ido a Costa Rica.
Entonces estoy esperando poder bautizarme, es algo que anhelo demasiado y estoy muy feliz porque gracias a Dios puedo tener este conocimiento y yo siento que, no sé, voy a llorar impresionantemente porque como que puedo dimensionar esto que les estoy enseñando, de que es una declaración pública, ¿saben? Hacer algo como con ese conocimiento es muy hermoso y si ya te bautizaste, pues renovar ese compromiso una y otra vez de ya entiendo más, Señor, por qué lo hice, ya entiendo más qué significa. Y yo creo que obviamente a medida que vayamos caminando nuestra vida, nos vamos a ir dando cuenta de lo que es ese morir que se hizo públicamente, pero que se necesita hacer a diario. De hecho, cuando Val se bautizó, me envió su video y yo lloré así impresionantemente, porque de verdad es demasiado emocionante ver que una persona diga esto, ya no yo, sino tú, ya no mis deseos, sino los tuyos, no mi voluntad, sino la tuya. Es muy precioso, de verdad, muy, muy lindo. ¿Y cómo lo vemos esto tangiblemente? El morir a eso, porque lo que les acabo de decir no es algo de que sucedió solo una vez, de me bauticé y ya morí y nací a mi nueva vida. No, esto es diario y esto es a cada minuto, incluso en cada decisión, en una discusión. Antes voy a ganar esta discusión, ahora quiero honrar a Cristo. Si me dan aquí en este lado izquierdo, pongo el derecho. Busco no tener la razón, busco más la paz, esto me confronta demasiado y he visto cómo en situaciones he querido responder y digo, bueno, voy a reflejar a Cristo. En el perdón, no, esta persona no merece que lo perdone. Y luego ahora es, bueno, Cristo me perdonó y he tenido pecados muy grandes. Voy a perdonar, aunque me cueste. En las prioridades ya no es qué quiero hacer yo, sino qué quiere Dios que haga. Sí, ya entonces ahí se ve cómo morimos a diario. El bautismo es la declaración pública, pero ahí realmente no es el final, sino el inicio de que cada día sigamos muriendo y sigamos naciendo en esa nueva vida que Dios tiene para nosotros. Y esto es algo que puede llegarse a pensar, ya me bauticé, ya estoy bien con Dios. Como, check, ya cumplí. Y realmente el bautismo sin fe, sin arrepentimiento, sin seguir a Cristo, pierde su significado. ¿Sí? La señal externa nunca es más importante que la relación. Y esto es esencial. Para Dios nunca ha sido más importante lo externo que lo interno. Y esto lo sabemos. O sea, no tienes que haber leído toda la Biblia para poder saber esto. Dios siempre va a priorizar lo que hay dentro de ti. Entonces tú puedes en ese momento en el Antiguo Testamento tener la circuncisión, pero tu corazón estar lejos de Dios. Y tú puedes haber sido bautizado, pero tu corazón estar lejos de Dios. Y no significa que porque te bautizaste, entonces ya, como que cumpliste con Dios, ¿sí? Ya, check. No, no es así. Y eso lo vemos en Israel, eso no es simplemente como que yo me lo invente, sino que Israel, que era el pueblo elegido de Dios, muchos tenían esa señal externa, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y lo dice la propia Biblia. En Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, ahí se habló de la circuncisión del corazón, mostrando de que, hey, no basta solo con que cortes el prepucio, esa señal externa, necesitas circuncidar tu corazón. ¿Y qué es circuncidar el corazón? Pues justo es que también como muramos a todo lo que no nos sirve dentro de nosotros a diario, al orgullo, a la desobediencia. Sí, es poder de verdad vivir, proclamar, vivir lo que proclamamos, ¿sí? Vivir lo que hablamos, vivir lo que enseñamos, vivir lo que estudiamos. Entonces lo vemos claro, no es que quiera traer miedos de no basta con bautizarse, no, sino que el bautismo viene, como todo con Dios, acompañado de transformación, de un genuino arrepentimiento, de seguirlo todos los días, de buscar ser su reflejo. No basta solo con me bautizo y ya estoy bien con Dios, ya está. No funciona así. Desde el Antiguo Testamento se estaba hablando de, oigan, no sea
esto, no endurezcáis más vuestra cerviz, es como no sea cabezón. No, no se vaya a dar con lo que ya Dios dijo que no. No sea desobediente. Ven y sé obediente, sé fiel. Eso acompaña la señal externa. Entonces, hoy en día en el bautismo, esa declaración pública necesita también ser acompañada por una circuncisión del corazón. Y hay algo, y es, hemos visto mucho del poder, la obra de Jesús, y hay algo en el nombre de Jesús, y es que el nombre de Jesús tiene poder. Yo sé que a lo mejor lo han escuchado, que la sangre de Cristo también tiene poder, y es que el poder, esto me parece muy importante porque es que muchas veces caemos en creer que el rito o el ritual es lo que salva, es lo que como que nos ayuda en la relación con Dios, pero el poder nunca está en el agua, no está en la persona que realiza el bautismo y que porque te lo hace el pastor que tiene 100.000 seguidores en Instagram versus el pastor que ni siquiera tiene Instagram, el uno no va a tener más poder que el otro solo por estas cosas externas, sino que la persona con corazón rendido a Dios que te ayude a ser parte de ese bautismo, o sea, que haga ahí el bautismo. Finalmente el poder no está en la persona, es un grandioso instrumento de Dios, claro que sí, pero el poder está en Jesucristo, en la obra que ya Él realizó. Entonces no debemos dejarnos desviar, no es por si tuve el río, estuve en el río más lindo que me puede hacer el mejor video, no es por si estuve en X lugar para hacer el bautismo con la mejor pinta, así sea cuando estaba bebé, como sea, pero no está en nada de esto. El poder está en esa fe que ponemos en Jesús. Y lo que vemos es que los apóstoles en Hechos, que fue cuando ya ellos tenían la revelación del Espíritu Santo y practicaron el bautizo, en el primer discurso de Pedro dice, bautices en el nombre de Jesucristo. En Hechos 8:12, Felipe en Samaria decía, em, creyeron a Felipe y en el nombre de Jesucristo se bautizaban. Pablo en Efeso dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, en Jesucristo, y hay un versículo que es Colosenses, no lo dejé, pero Colosenses dice que en Jesucristo habita toda la deidad. ¿Esto qué quiere decir? Jesucristo revela al Padre a través de sus obras, que la misma Biblia lo dice. Todo lo que yo hago es porque veo a mi Padre, ¿cierto? Y solo hago lo que mi Padre me dice, lo que me enseñó. Entonces, cuando vemos a Jesús, Él revela al Padre y actúa bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, el nombre de Jesucristo fue el nombre bajo el cual los apóstoles practicaron el bautizo. Y yo estoy esperando poder bautizarme con el pastor porque yo quiero bautizarme en el nombre de Jesucristo. Es una decisión que la tomo con esto que les estoy diciendo, con cómo lo practicaron los apóstoles. Sé que no todos lo realizan igual, pero lo que más quiero que te lleves es que el nombre de Jesucristo tiene poder, que los bautizos que realizaron en Hechos, te puedes leer Hechos, han sido en el nombre de Jesucristo. Y lo que dice Dios es, no hay otro nombre con la autoridad como el nombre de Jesucristo. Entonces, hay unos como bautizos que los ves en nombre de Jesucristo y es por esta razón. Hay otros que yo sé que los has visto en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es una conversación muy profunda a tener, pero para simplificarlo, esa fue la instrucción dada y cuando Jesús dio esa instrucción, los apóstoles aún no tenían el Espíritu Santo porque Jesús estaba aún todavía con ellos, ¿cierto? Y si recuerdan, dice, más le vale que yo me vaya para que venga el Consolador, ¿cierto? Entonces Jesús tenía que morir y justo eso lo respondimos la semana pasada. Y cuando ya los apóstoles empiezan a cumplir con esa instrucción, ya tenían el Espíritu Santo y ustedes saben que nosotros recibimos revelación del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que los apóstoles se estaban equivocados realizándolo en el nombre de Jesucristo. No creo que la Biblia
deje, deje algo que Dios no espere que se practique de esa forma, ¿sí? ¿Y qué pasa? Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. O sea que sí hay un nombre, porque si no hubieran dicho en los nombres, pero es que hay un nombre y el nombre es Jesucristo, ¿sí? Cualquiera que tenga alguna duda respecto a esto, súper bienvenida, lo conversamos. Sé que en la Biblia hay muchas cosas que las personas lo pueden interpretar distinto. Como ustedes han visto, yo soy muy 100% bíblica. O sea, si yo leo que la Biblia dice esto, lo leo así. También considero que Dios nos da la revelación, como por ejemplo, a través de su Espíritu, les dio la revelación a ellos y los apóstoles lo hicieron en el nombre de Jesucristo. De todas formas, nunca, lo más importante nunca va a ser más si estuviste 100% en lo correcto. Yo sé que lo que Dios más mira es un corazón rendido, un corazón que verdaderamente quiera morir a su antiguo yo, que quiera una nueva vida. Eso finalmente es lo más importante. Yo les cuento esto porque son como decisiones en mi caminar de fe y en cuanto a mi tema, pues en cuanto al tema personal del bautismo, que lo tengo pendiente para poder hacerlo allá con el pastor. Y porque yo sé que a medida de que vas avanzando, vas a ir viendo y te vas a ir haciendo preguntas, como también me las he hecho yo. ¿Por qué dice esto acá? ¿Por qué se hace esto de esta manera? O yo es que me hago demasiadas preguntas, pero pues eso ha hecho que tenga que estudiar, tenga que ir a la Biblia, tenga que averiguar y hoy se los traigo recopilado y finalmente no busco que todos pensemos iguales, solo busco que todas caminemos, eso sí, hacia el mismo objetivo, que es caminar en obediencia, fidelidad, que podamos buscar reflejarlo y caminar en su voluntad. Ese es mi mayor deseo para ustedes. Y lo que veníamos hablando, morir a la antigua vida no es un evento de un solo día, no es hoy me bautizo y ya. De hecho, Pablo lo decía en 1 Corintios 15:31, muero cada día volvemos a elegir, voy a vivir para mí o para Cristo. Y cada minuto, en cada cosita que pasa en nuestro día, es como, voy a vivir para mí o para Cristo. Y si el bautismo declara, ahora vivo para Él, ¿qué área de mi vida todavía estoy intentando dirigir sin Él? Porque muchas veces queremos que Jesús sea Salvador, pero seguimos actuando como si nosotros fuéramos las dueñas de nuestra vida. Entonces, esto es lo más importante del bautismo. Si es morir y nacer a una nueva vida, entonces, donde yo todavía no he muerto, donde todavía tengo que rendírselo más a Dios, a mí me cuesta mucho soltar el control, demasiado. Entonces, ahí soy probada, ahí soy retada. Ahí están mis mayores retos. La pregunta está bella. ¿Voy a vivir para mí o para Cristo? En la charla con la pareja, voy a vivir para mí o para Cristo. Lo que Dios me está mandando a hacer profesionalmente, voy a vivir para mí o para Cristo. Es algo diario. Y entonces, si yo digo que yo morí, entonces donde no he muerto realmente, donde aún necesito rendirlo más. Esa es la esencia del bautismo. Eso es lo más importante. Y ya entiendes circuncisión, que la verdad a mí me parece clave lo que les venía diciendo para cuando ustedes hagan su estudio a solas y lean a Pablo hablando de la circuncisión, que dice que ya no es hecha a mano, ¿sí? Ya entonces no es cortar el prepucio, sino que es interna, el Espíritu Santo hace la obra. Ya con esto se pueden con más seguridad sentar a leer el Antiguo Testamento, porque yo sé que siempre nos recomiendan, y yo también, empezar por el Nuevo. Y, y a veces como que se tiene yo la viví, una evasión, porque yo empecé con el Antiguo, yo iba a leer todo en orden, Génesis, Deuteronomio, Éxodo. Bueno, entonces yo dije, me lo voy a leer así todo en orden. Y había muchas cosas que no entendía, había unas cosas que incluso me chocaban. Yo estaba recién empezando, entonces hay muchas cosas que uno es como de, "Ah, Dios mío, ¿qué es esto?". Pero cuando uno empieza en el nuevo, conoce ese amor tan grande de Dios, cuando vuelve al antiguo, ya Dios ha hecho una gran obra en ti y, y ya puedes ver con otros ojos. Sí, porque antes, ¿por qué se circuncidan? ¿Para qué tenía que haber sangre?
para poder entrar al tabernáculo, muchas preguntas, pero a medida de que vamos así estudiando podemos entender muchas de las cosas que Dios hace. Y hay otras cosas que no vamos a entender, que simplemente es aceptarlas porque su voluntad buena, perfecta, agradable, confiable, hermosa, maravillosa, sus pensamientos más altos que los nuestros. Entonces, esto es, hijas, para las que ya se han bautizado, me alegra mucho por ustedes. Em, Recuerden que lo más importante es que esa declaración, esa señal externa, se acompañe de esa transformación interna. Y si todavía no te has bautizado y tienes alguna duda, súper bienvenida. Mi intención es solo que puedas declarar públicamente eso que estás ya sintiendo dentro de ti, de querer seguirle, obedecerle, amarle. Eso es todo, bellezas. No sé si tienen alguna pregunta. Mayordomía. Mayordomía es administración, ¿sí? Y cuando hablamos de algo bíblico, entonces normalmente, o sea, cuando lo vemos en la Biblia, nos pueden hablar de la mayordomía, que es una sana influencia, pero también puede ser una mala administración, ¿sí? O sea, que sea mayordomía de por sí no trae la connotación de que sea buena. Es administración, pero es que tú puedes tener una buena administración de tu tiempo, de tus dones, de tus talentos, tus recursos, o puede ser una mala administración. Pero como tal, mayordomía es administración. Ese es el significado. Eso es. Y yo creo que la mayordomía es uno de los temas que muy poco se habla, pero, pero es esencial para la vida con Jesús porque no somos dueños de nada, no somos dueños del tiempo, ni siquiera del dinero, lo estamos todo administrando y eso cambia completamente nuestra relación con Dios, cambia nuestro corazón, porque entonces si yo ya no soy la dueña de este dinero, lo tengo que administrar bien y si yo no soy la dueña, entonces le pregunto al dueño antes de usarlo y le digo, ¿será de hacer esta inversión? ¿Será de ahorrar tanto? O sea, eso quiere decir que como no eres la dueña, entonces le preguntas al dueño y también en el tiempo, ¿será de empezar por este trabajo o con este otro proyecto? En todo, sí, sí, si nosotros somos mayordomas, eso nos convierte en que no trabajamos por sí solas, ¿cierto? En que somos dependientes de Dios. Yo me imagino que estoy contratada por Dios y que entonces le rindo cuentas a Él. A ver, dice, muchísimas gracias por compartirnos este conocimiento con mucho amor. Me alegra mucho que sea bendición. Soy administradora, qué bueno que uno se ve como administradora y todo cambia. Ya uno se desapega también más al dinero, uno busca ser más diligente. Dice aquí, ayer empecé mi clase de bautismo. ¡Oh! ¡Qué lindo! Y ahorita hablando de él. Me encanta, es tan hermoso como el Espíritu Santo da guía y te acompaña. Gracias, María Paula. ¡Qué bueno! Ay, nos cuentas, por favor, cuando te bautices, de verdad. No, me encanta. Para pegarme otra lloradita. Yo lloro con las pedidas de mano, con los matrimonios y con los bautismos. Tengo una cita con Jesús, siendo Él mi socio y dueño, cada semana. Me encanta. Yo hago lo mismo. Le llamo cita divina y ahí pregunto, ¿será de invertir acá? ¿Será de no hacer esto? ¿Será de que me quieres por acá? ¿No me quieres por acá? ¿Qué hago? ¿Cómo administro esto? Y me pasó algo muy curioso. Resulta que mi pareja tuvo una emergencia médica y yo venía diciéndole a Dios, Dios, ¿cómo se debe administrar el dinero? ¿Cuánto se debe ahorrar? ¿Cuánto se debe usar? Ay, y entonces justo pasó esto. Yo le decía como que dame el propósito de este dinero y justo pasó eso y yo, interesante. A veces Dios responde así y me manda a usarlo porque es una emergencia, ¿sí? Y ahí veo que no soy la dueña y lo que quizás ahorré por varios años, llegó el momento de usarlo. Entonces, todo esto para decir que
busquemos ser mayordomas de lo que nos da recurriendo a Él. Y eso es todo, amadas hijas victoriosas. Nos vemos la otra semanita. Cuéntame, Josie. Sí, perdón, es que no puedo perder la cámara, pero sí quería compartir algo al respecto con eso, Ujú. que a mí me pasó hace 1 o 2 semanas. Sí. Tuve una pérdida de dinero, pero desde que empecé, yo empecé con esta idea hace como 2 o 3 meses de que cada lunes tengo mi cita con Jesús, pero entonces yo todos los días lo primero que hago es levantarme, la oración y mi devocional. Ujú. Pero digamos, el lunes tengo en el calendario que aprendí de Val. Eh, entonces es lo primero a las 5:30 como cita con mi socio y dueño. Y Mm. entonces yo le pongo como todo lo que esa semana como que voy a vivir así que yo sepa, ¿no? Ujú. Entonces, y yo le digo, Señor, porque para mí mi hogar es como otra empresa que él me dio a administrar. Mis trabajos son algo que él me dio a administrar. La fundación es algo que, o sea, cada cosa que yo, digamos que yo lidero de una cierta forma, para mí son cosas que él me ha dado a administrar, ¿no? Entonces, cuando tuve esa pérdida que fue fuerte para mí, eh, yo sentí como tanta paz en el fondo, a pesar de que sí, o sea, fue como un mes de sueldo en mi otro trabajo y para mí fue como, Dios mío, en otro momento me había Mm. llorado, no sé, por un mes entero porque ya ahora ese dinero, pero ha sido tan hermoso tener esa práctica y ese hábito de cada semana, como, Señor, te entrego, mira, guíame en esto. Yo siempre le pido a él como mucha guía. Guíame, Señor, te lo pido. Guía, o sea, es como algo que, que hago casi a diario, como guíame en esto, lléname de tu sabiduría, por favor. Y pues nada, quería compartirlo porque es hermoso sobre el tema de la mayordomía y esto que yo lo estoy aprendiendo a practicar de esta forma porque para mí es un día a día aprender, o sea, no digamos que para mí mañana va a ser algo nuevo, cada día es un aprender. Qué lindo. Yo sí, muchas gracias por compartirlo. Eso nos trae mucha paz a todas saber que sí es posible ver esos momentos retadores así. Sí es posible encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de todas las situaciones que nos pasan y que eso que dijiste de todo lo que yo lidero es para ser mayordoma de eso, incluso de mi casa, me encanta, porque sí, siempre lo pensamos más en profesional o el dinero, pero, pero también muchas cosas que Dios nos entregó, como la relación amorosa, las amistades, también hay que administrarlas, entonces, gracias por traer, sí, total, los hijos, la casa, todo, el matrimonio, todo, qué lindo. Me encanta. Hoy nos vamos de acá todas tratando de ser mejores mayordomas cada día. Gracias por compartirnoslo. Y bueno, para ti y para mí, Dios proveerá. Le digo a Dios, gracias por darme la oportunidad de poner todo lo que sé en práctica. Porque tengo mucho conocimiento, Señor, sí. Pero, ay, póngalo en práctica, Dios mío. Y yo, bueno, llegó mi momento. Y nuestro momento. Pero bueno, todo obra para bien. Y también es bueno, digamos, Val, que le escribí, Val, tal cosa. Y me dio esa perspectiva divina. Y yo, como, "Ay, gracias, ya me calmé". Entonces es bueno recurrir a la hermandad, compartirlo. Siempre habrá alguien que nos ayude a volver a tener esa perspectiva celestial. Así que bueno, pues nos vemos la otra semana, la cita la otra semana, nos vemos a las 6 p.m. Bendiciones y que Diosito nos siga atrayendo con esos lazos de amor. Un abrazo, las amo, que Dios me las bendiga. Chao.